de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Le voy a dar lectura al 20, del 18 al 20. Sígame con su vista. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. ¿Puede ocupar su lugar en esta hora? Vamos a estar viendo un poco sobre la vida de Pedro, un personaje muy interesante en la palabra del Señor, un discípulo de Jesús, alguien del cual podemos aprender muchas cosas, el cual toda su vida fue un ejemplo, fue algo que dejó huella, ¿no? Que impacta la vida de nosotros cuando la leemos, cuando la examinamos. Los católicos incluso basan el papado en la historia de Pedro. Dicen que Pedro fue el primer papa de la historia. Entonces, bueno, pues son sus creencias, ¿verdad? Pero en sí la vida de Pedro en general es algo que a nosotros nos impacta mucho, y si no lo ha leído, si no lo conoce, le invito a que indague, a que examine la vida de Pedro. Vamos a ver algunas características de Pedro en esta mañana en la cual nosotros nos podemos identificar, y vamos a ver unas características que nosotros podemos seguir y que nosotros podemos hacer como Pedro lo hizo. Pedro es una persona que tiene su carácter fuerte. Pedro es una persona que tiene un celo enorme por la palabra del Señor. Pedro es una persona que murió como mártir a causa de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Entonces hay mucho que podemos aprender de él. Pero donde leímos en el versículo 18 en adelante, en el libro de Mateo, capítulo 4, podemos ver que Pedro no tuvo un llamado muy extraordinario. No se le apareció Dios en sueño, ni tampoco un ángel vino a él, ni tampoco fue predestinado, por decir, como Juan el Bautista, que el Señor lo había seleccionado desde el vientre de su madre para ser el que iba a bautizar, el que iba a abrir el camino para el Señor. Sino que Pedro, como muchos de los otros discípulos, solamente conocieron a Jesús y decidieron seguirlo. Y es algo que a mí me impresiona, porque nosotros nos podemos identificar con Pedro. Porque mire, le voy a dar lectura y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, del que estamos hablando, y Andrés, el hermano de Pedro, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Así dice, ¿verdad? Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Nada más así les dijo el Señor. No crea que estuvo con ellos platicando, ni invirtió 3-4 horas tratando de convencerlos para que los siguiera. Solamente les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Mire, y ambos, dice que dejaron, al instante dejaron las redes y le siguieron. Así de sencillo. Esto a mí me habla de, aparte del poder de Dios y del Espíritu Santo redarguyendo en nuestros corazones, a mí me habla del carácter de Pedro.
El carácter de Pedro en esta situación me hace saber que es un hombre sensible a la voz de Dios. Sensible a la voz de Dios. Porque mire, si vemos en la Biblia, varios de los profetas, cuando Dios les hace un llamado, por decir Jeremías, Isaías, Ezequiel, entre muchos otros, siempre tuvieron una pequeña excusa o un momento de duda en su corazón para seguir a Dios. ¿Qué dice Isaías? ¿Verdad? Que no, pues es que esta lengua, ni para qué. ¿Y qué le dice el Señor? No, Isaías, no, es que no entiendes. A ver, abre tu boquita, ahí te va un carbón y te voy a quemar toda tu lengüita y tus labios, y todo lo que salga de tu boca va a ser bendición, va a ser palabra mía, va a ser predicación mía. Isaías dudaba al momento de su llamado. Podemos ver la vida de Jeremías, que decía, no, Señor, es que yo no sé hablar. O de Josué, que también decía lo mismo y no. O incluso aún de Moisés, que dice, es que yo soy tardo de habla, ¿no? ¿Qué voy a decir? Y cada uno de ellos, de los grandes hombres de Dios que hay en la Biblia, en el momento de su llamado, en el momento en el que el Señor les dice, te voy a usar, la mayoría de ellos dudan por un momento, o tienen un así como que, y si no lo hago, ¿qué pasará? Y no fue así la situación de Pedro ni de su hermano, sino que ambos, dice que al instante dejaron sus redes y le siguieron. Esto me habla de un carácter que está dispuesto a trabajar para el Señor. Me habla de un carácter que está en conexión con Dios, que tan pronto escuchó su voz y decidió seguirle. Me habla de que era una persona que quería estar lleno del Espíritu Santo, que tenía hambre de hacer algo diferente, porque algo lo inquietaba en su corazón para buscar a un Dios, para buscar a su Dios, porque todos ellos conocían, todos ellos sabían las profecías, todos ellos conocían a Dios y sabían que había llegado el Salvador a su tierra. Entonces Pedro estaba hambriento y estaba necesitado de conocer esta persona, y cuando la tiene frente a de él, esta persona, el Salvador, Jesús, le dice, sígueme. Y él no dudó ni un solo segundo, sino que la palabra dice que al instante dice que le siguió. Mire, este no es ni Pedro escribiendo, es Mateo relatando la historia. Y Mateo se asombra de Pedro y de su hermano, porque él lo dice con una impetud y queriéndolo hacer que nosotros veamos que fue algo instantáneo, que no dudó, sino que dice que al instante le siguieron. Este fue el llamado que Jesús le hizo a Pedro en medio del mar, trabajando a plena jornada del día, haciendo sus obras, porque tenía familia en casa. Y Jesús no le dice, a ver, vamos a ver cuánto salario te puedo dar, a ver, vamos a ver cuánto debes en tu casa, tienes para comer el día de hoy. No, Jesús solamente le dice, sígueme, y Pedro le sigue instantáneamente. Así de sencillo. Así fue bien sencillito el llamado de Pedro, bien simple. Cuando Dios nos llama a nosotros, debemos de tener la actitud de Pedro. Cuando Él nos llama a hacer algo específico, debemos de decir, claro que sí, aquí estoy, ¿qué hago? No dudar. Mire, no sea como Gedeón. Para los que no han leído la historia de Gedeón, 3 veces tuvo que confirmarle el Señor que le estaba llamando a él, para que Gedeón estuviera convencido de que era Dios. 3 veces tuvo que hablarle Dios a Gedeón para que él entendiera que le estaba hablando, perdiendo tiempo. Nosotros no seamos como Gedeón, sino seamos como Pedro, que al instante le siguió. Cuando el Señor le llama a hacer algo, no dude, no titubee, no piense, simplemente actúe, porque el Señor le está llamando. Pedro era una persona que
que era común como usted y como yo, tenía un trabajo muy común, era pescador, todos eran pescadores en ese tiempo. No era una persona de dinero, no era una persona tampoco que se estaba muriendo de hambre, era simplemente uno más en el montón, así como usted y yo. Así que no me diga, es que Pedro conocía, es que Pedro sabía, es que Pedro tenía dinero, no tenía que preocuparse por los pagos. Claro, porque no era una persona millonaria, era como usted y como yo, porque era pescador. El pescador era alguien común en ese tiempo. Entonces no me puede decir que Pedro tenía dinero y que no se tenía que preocupar. Pedro tenía necesidad, tenía familia. Sin embargo, él le sigue. Tomemos esa actitud. Tomemos esa postura de Pedro que no dudó, simplemente le siguió y ya. Porque él sabía que el que estaba frente a él era el Jesús, el Cristo, el Salvador. Él sabía quién era. Nosotros conocemos también de igual manera a nuestro Dios. Porque nos ha hablado de alguna manera, porque nos ha mostrado su poder, porque nos ha mostrado su grandeza. Entonces no dudemos cuando Él nos llame, sino que actuemos. Le siguió de inmediato, le siguió. No dudó, simplemente empezó a caminar con Él. Tengamos esa actitud que Pedro tenía. Sí, Pedro tuvo errores en su ministerio, los que vamos a ver en unos momentos. Sí, Pedro en ocasiones falló porque era humano como usted y como yo, pero nunca dejó de seguir a su Dios, nunca dejó de seguir a su Cristo. Pedro tuvo 3 etapas muy importantes en su vida que marcaron la historia de lo que él hizo. Primero, Pedro estuvo en lo que conocemos como el primer amor, así lo menciona la palabra del Señor. Es ese amor que cuando uno llega a los pies de Cristo te hace actuar y tú no sabes por qué, simplemente hay un agradecimiento en tu corazón, hay una felicidad, hay algo tan hermoso en tu corazón que te hace hacer, que te hace actuar, que te da ganas, que quieres y que quieres anunciarle al mundo entero lo que Dios hizo contigo y lo que Dios está haciendo y cómo Dios está moviendo a favor de ti. Pedro estaba en ese amor cuando Jesús lo llama. Y estaba entradísimo con él. Era una persona llena de fe. Era una persona que quería aprender, que quería crecer, que quería conocer más de Dios. Mire, vayamos a Mateo capítulo 14. Versículo 28. Fíjese lo que dice Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, Jesús le dice hombre de poca fe, pero de fe, yo creo de todos los que estaban ahí era el que tenía más. Porque imagínese qué fe tienes que tener para decirle a Jesús: a ver, anda, que vaya sobre el mar, estando la tempestad como estaba. Porque estaba feo el asunto. Y se asustaron cuando vieron a Jesús, pensaban que era un fantasma. Pedro lo reconoce, dice: ese es mi Salvador, es el patrón, yo lo estoy siguiendo a él. A ver, si eres tú, Jesús, manda que yo vaya. Mire, se necesitan pantalones y fe para actuar de esa manera. No cualquiera lo hace. ¿Por qué no lo hicieron los demás que estaban en la barca? A ver, ¿por qué? Tenían miedo, dice la palabra, que tenían miedo. Y él reconoció a su Salvador. Era una persona llena de fe. Una fe tremenda. Porque sí, el Señor a todos los escogió y todos tenían fe y cada uno de ellos tenía un propósito específico, pero Pedro era uno de los discípulos que tenía una fe enorme, grande, que hacía milagros.
que movía montañas. Él a lo mejor no lo sabía, pero esa fe estaba en él. Y le dice, anda que yo vaya. Y aquel dice, ven. Y Pedro se baja y empieza a caminar sobre el agua. Eso es fe. Nada más que fe. Sí, está bien, dudó, vio la tempestad y se asustó y empezó a hundirse. Claro, pero no estamos viendo ese punto. Estamos viendo que esa acción que él tomó denotaba fe, porque él todavía estaba en su primer amor. Él todavía quería conocer, quería hacer, quería trabajar, quería asombrarse de lo que el Señor estaba haciendo. Lleno de la presencia del Señor. Con sus dudas, sí, con sus fallas también, con sus tropiezos también, con los regaños de parte del Señor, como este hombre de poca fe, también los tenía. Pero no era que Jesús quería humillarlo, sino que quería retarlo a hacer más, que quería retarlo a que hiciera más por él. Nosotros debemos de ser una persona llena de fe, no de dudas ni de temor, sino de fe, de acción, de trabajo, de hacer, porque de eso se trata la vida del cristiano. Se trata de ayudar a aquel, se trata de hacer para aquel, de predicar la palabra del Señor, de dejar que el Señor se mueva a través de nosotros. ¿Usted no cree que Pedro tenía problemas en casa? Claro que las tenía. La misma palabra del Señor nos dice que Jesús fue a orar por la suegra de Pedro, porque estaba enferma. Tenía problemas en casa, había dificultades en casa, había enfermedad, había necesidad, claro. Porque como usted y como yo, Pedro es humano, era humano. Como usted y como yo, Pedro tenía necesidades como las que tenemos nosotros. Pero él nunca se detuvo. Él nunca dijo que no, él solamente actuó y trabajó. Mire, muchos de nosotros hemos estado en ese primer amor. Y desafortunadamente muchos de nosotros lo hemos dejado. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de lo que el Señor hizo con nosotros, de la salvación que Él nos brindó. Pero Pedro no, él se aseguraba de que siempre estuviera enamorado de su Cristo, de su Jesús. Mira, vamos a retroceder un poquito en Mateo 15, adelante, 15, unos versículos adelante. Dice así la palabra del Señor, Mateo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Mire, Pedro tenía hambre de conocer, tenía deseo de saber, porque le dice, a ver Señor, explícanos esta parábola, danos de comer, aliméntanos, yo quiero saber qué es lo que tú quieres hablar a través de tu boca, a través de tu palabra, una hambre insaciable de la palabra del Señor. Ese era Pedro. Y tenía poco de andar con Jesús, tenía poco, no tenía mucho. Duró solamente 3 años andando con Jesús. Y en esos 3 años él quería aprender, él quería saber, él quería conocer, él quería llenarse. Esa es la actitud que nosotros debemos de tomar. Siempre, a cada momento, siempre tener deseo, tener hambre de la palabra del Señor. Hambre de Dios y no del mundo. Hambre del Espíritu del Señor y no hambre carnal. Porque eso sabemos que no es beneficio. Hambre de la palabra del Señor, esto que es pan para nuestra alma. Y Pedro la tenía. Y vivía día tras día llenándose de la palabra del Señor. Y Pedro estaba en este primer amor. Pero de repente sucede algo en la vida de Pedro que no me logro explicar, solamente lo puedo ver. Pedro empezó a vivir una vida un poco diferente. No sé si en casa hubo un problema muy difícil, si de repente empezó a dudar o si se le cargó demasiado lo que Dios quería hacer con Pedro. Pero Pedro toma un giro muy grave en su vida.
muy grave. Mateo 16:22. Dice Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Fíjese lo que le dice Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las del hombre. Es el mismo Pedro que salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Es el mismo Pedro que instantáneamente dejó las redes para seguirle a Jesús. No es otro Pedro, ni otra persona. Es el mismo personaje. Y ahora Jesús le empieza a decir: quítate delante de mí, Satanás. No que Pedro se haya vuelto Satanás. Pero ¿sabe qué podemos denotar de esta palabra? Que Satanás usó la vida de Pedro en ese momento. ¿Y por qué? Dice: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de ¿quién? De Dios. Tengamos cuidado cuando desviamos nuestra mirada de Dios. ¿Qué les decía la semana pasada? Nuestra mirada solamente en Cristo y solamente en Él. Porque si la desviamos, corremos peligro. Y fue lo que hizo Pedro. Le dice: quitaste tu mirada de las cosas de Dios y las pusiste en el hombre. Pero este era un cristiano, este era un hijo de Dios, este era un hombre que estaba con Jesús día y noche y lo seguía. ¿Qué pasó? Mira, lo traduzco a las palabras actuales. Pedro entró en una etapa de religiosidad, así como lo oye, una etapa de religiosidad. Y vamos a ver más para que entienda un poquito más. Mire, vámonos a capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro pone un número, dice: hasta 7. Y fíjese lo que responde Jesús. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Mire, porque Pedro seguía pensando en lo que el mundo decía. Porque él decía: es imposible que mi vecino esté viviendo en la misma situación, Señor, y lo estés bendiciendo. Estoy hablando en tiempos actuales. Es imposible que esta persona siga viviendo en pecado, Señor, y siga sobrando a favor de ella. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Como que le está explotando una bombita en su cabeza, ¿verdad? Es imposible, Señor, que yo me muero aquí por ti, me desgarro, te busco, te sigo en rectitud, Señor, y aquel que está en pecado, Padre, lo traes a la iglesia. Hello. Pues entonces, ¿a quién vamos a traer a la iglesia? Es imposible, Padre. Y bueno, y hacemos tantas cosas. Pero Señor, ¿cómo es posible que venga a la iglesia? Mira dónde andaba anoche. Bueno, ¿y a ti qué te importa dónde andaba anoche? Pero Padre, hace unos meses, fíjate lo que hacía esta persona. Ya no nos falta que el Señor en ese instante nos diga: pues fíjate lo que estabas haciendo tú anoche. Fíjate en la mañana lo que hiciste. Pedro pone un número, le dice: hasta 7, Señor. Yo no sé en qué forma o por qué le preguntó Pedro esto al Señor y por qué le dice un número. Si Pedro conocía a su Señor y ya había aprendido muchas parábolas del Señor y ya había conocido del amor del Señor, y él ya había visto cómo el Señor extendía su mano a las prostitutas y las defendía en frente de todo el pueblo. Y él ya había visto cómo les había dicho: a ver, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Él había visto todos estos milagros con Jesús. Y luego de repente Pedro entra en un momento de religiosidad. No sé por qué, no conozco la vida de Pedro. Cuando esté con él le voy a preguntar.
Pero en este momento nosotros podemos ver que Pedro empezó a decaer. Empezó a tener una baja. Y le dice, Señor, pues ¿cuántas veces tengo que perdonarlos? Como que si Él era Dios. Hasta 7, Señor. Y yo me imagino que Jesús le respondió hasta enojado, Pienso que Jesús dijo, mira ¿de dónde lo saqué? ¿Cuántas veces lo he perdonado? ¿Cuántas veces le he mostrado mi amor? Y me pregunta cuántas veces tengo que perdonar. Por favor. Yo no estoy aquí para juzgar, no estamos aquí para apuntar dedos, estamos aquí para sanar al que esté herido, estamos aquí para traerle palabra de aliento al que no se puede corregir. Y Jesús le dice hasta 70 veces 7, Pedro. Y solamente por usar una exageración, Jesús le quería decir todas las veces que sea necesario. ¿Que a poco nada más lo vas a perdonar 490 veces? No, las que sean necesarias. Porque yo soy un Dios de amor, porque yo vine a traer salvación a este mundo. Pedro estaba en un momento de religiosidad. Y quizás pudo haber sido que durante 3 años, el transcurso del tiempo que había estado con Jesús, Jesús le había dado tanta palabra que él decía, es que hay que seguirla al pie de la letra y hay que estar. Sí, es cierto, tenemos que seguir la palabra. Pero había mucho en la mente de Pedro. A lo mejor ahí aplica el versículo que dice que la mucha letra mata. A lo mejor había demasiado conocimiento en Pedro que él ya tenía que ponerse a trabajar y no lo hacía, solamente criticaba. Mire, y la gota que derramó el vaso, ¿verdad? La conocemos la historia todos, Mateo 26:33. A lo mejor Pedro decía, ¿no? Es que yo he andado con Jesús desde que Él empezó su ministerio. Yo soy Pedro. Y yo tengo 20 años en la iglesia y yo lo sé todo. Es que equivocado estaba Pedro, ¿verdad? Mateo 26, capítulo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Que el Señor te diga esto, ¿verdad? Está medio difícil. Pero es que era Pedro. Pedro. No cualquier persona, sino Pedro. Yo, Señor, no me importa. Aunque todos anden gritando y diciendo que no te conocen, Señor, yo allí voy a estar y no me voy a escandalizar. Me voy a parar ahí, ese es mi Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Ay, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces me vas a negar. El gallo no era un gallo que tenían para cantar, no. Era una campana que sonaba a tal hora. Léanlo, es interesante. Pero este era Pedro, atravesando una etapa un poco difícil en su vida. Él estaba cegado, porque había quitado la mirada del cielo, de Dios, para ponerla en el hombre. Porque parece ser que Pedro quería quedar bien con el hombre, no sé. Pero de que quitó su mirada del cielo lo hizo, porque el mismo Jesús le dijo, mira, difícil. Pero esa era la vida de Pedro y estaba en esa etapa en su vida. Mire, tristemente muchos que atraviesan esta etapa se quedan en la religiosidad. ¿Por qué? No sé. ¿Les gusta quizás? ¿O quiere ser de los que digan, no, es que el hermano, no, qué bárbaro, cómo predica, cómo sabe, mira hasta cómo camina? No, eso no, mis respetos. Y bien religioso el hermano, ¿verdad?
Libre el Señor de que esté aquí una persona que disturbe los pensamientos del Señor para impacto de vida por la religiosidad. Y yo le oro al Señor, le digo, Señor, yo sé, Padre, que hay dificultades, yo sé, Señor, que en cada iglesia hay luchas, hay pruebas, y yo sé, Señor, que en cada iglesia tiene que haber una persona religiosa, pero en impacto de vida no, Señor. No, Padre. No porque yo no quiera luchar con ellos, ni porque quiera batallar con ellos, porque, Señor, yo lo hago. Y solamente lo único que le tengo que decir a la persona religiosa, a ver, persona religiosa, ¿y tú eres perfecto? No, bueno, entonces no me juzgues. Así de sencillo. A ver, persona religiosa, ¿lo sabes todo? Sí, ¿qué dice la palabra del amor? ¿Qué dice del perdón? ¿Qué dice de la sangre que derramó Jesús en una cruz? Que es para todos nosotros, ¿verdad? Sí, para el que anda ya tatuado también, ¿verdad? Que sí, sí, es para... Bueno, entonces... Pero, Señor, la persona religiosa interrumpe tus planes, Padre. Y la persona religiosa no viene a poner orden. Ante los ojos del hombre pone orden, ante los ojos del Señor pone desorden. Entonces, Señor, religiosidad, por favor, no, Señor. No, Padre. Porque eso ya no funciona, Padre, y tú lo sabes. Y no funciona, antes sí. En tiempos antiguos, dura, mano, vara, dura, y todos llegaban a la iglesia y... ¿Por qué? Porque en casa era lo mismo, ahora en día no, desafortunadamente no. Ahora en día tú eres así, por favor, adiós, voy a otra iglesia. Así de sencillo. Pedro estaba en esa situación. En esa situación se encontraba Pedro. Por favor, Señor, si tú eres mi Cristo, tú eres mi Dios, tú me trajiste salvación, Padre, tú me sacaste de donde estaba, ¿tú crees que yo te voy a negar? No, hombre, Señor, ¿qué te pasa? ¿Y qué dice la palabra? Que le negó 3 veces. Y luego el Señor, no, Señor. Si llegan, bueno, Señor, adelante, no les voy a cerrar la puerta. Y trabajaremos con ellos. Pero, Padre, que no interrumpan tus planes. Que no lo hagan, Señor. Que no sean como Pedro en esta situación, sino que sean como Pedro después de negar a Cristo. Después, no durante, ni un poquito antes, sino que esas personas se vuelvan en personas que estén trabajando, que estén haciendo, que estén actuando. Mire, ¿sabe qué es el beneficio de que una persona religiosa brinque esa etapa? Que se vuelve en una bomba que explota y empieza a hacer. Gloria a Dios por los que no tienen que atravesar por eso. Los que aprenden de otros. Por ejemplo, como Juan, que dice el Señor que era el discípulo amado, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Él no atravesó un momento de religiosidad, ni tampoco se le subió el humo a la cabeza, sino que él siempre estuvo, mire, en la tierra, con sus pies bien plantados, hijitos, y lleno de amor y lleno de misericordia, y predicaba la palabra del Señor y no se movía ni siquiera 1 milímetro de la doctrina que el Señor le había enseñado. Gloria a Dios por esas personas. Pero aquel que está pasando por una dificultad es que la palabra del Señor dice esto, y es que así eran los tiempos antiguos, y es que los tiempos han cambiado. La palabra es la misma, claro que es la misma. Es la misma palabra. Pero es tiempo de expandir y de abrir nuestra mente a lo que Dios quiere hacer ahora en día, obrando por medio del mismo Espíritu Santo que obraba hace 20, 30, 40 años. Adorándole al mismo Jesús al cual le adorábamos hace 20, 30, 40 años. Estando en una iglesia, reuniéndonos como la palabra del Señor dice, como lo hacían hace 20, 30, 40 años. No, hijo, es que hace 20 años los cultos terminaban a las 12. Quisiera hacer un culto hasta las 12 a ver si usted se queda.
No, es que estaban llenos del Espíritu Santo. Claro, porque el pecado no era tan abundante como ahora en día. Y la palabra del Señor me dice que los días van a ser peores y peores y peores. Entonces, ¿cómo quieres que sea lo mismo si el pecado cada vez es más grande? ¿Cómo van a durar los cultos hasta las 12 si el pecado ahora en día es más grande? Que ahora el trabajo no se ha vuelto de que la gente voltee a ver la iglesia, sino que la iglesia ahora tiene que voltear a ver el mundo. Y en vez de que el culto se acabe a las 12, el culto se debe de acabar a cierta hora, y de esa hora hasta las 12 uno salir y llevarnos lo que obtenemos aquí para predicar allá afuera. Y si el Señor se place un domingo dejarnos aquí hasta la tarde, 7, 8, 9, 10 de la noche, aquí voy a estar yo. Y si su Espíritu Santo se quiere derramar aquí, de esa manera que se derrame, aquí estamos. Pero el Espíritu Santo nosotros lo necesitamos para predicar, para llenarnos de la presencia de Él y salir y predicar la palabra del Señor. Para eso nos da el Señor el Espíritu Santo. Para eso el Señor nos capacita, nos llena, deposita de su poder en nosotros. No para estar reunidos, sino para predicar su palabra allá afuera donde más la necesitan. Para eso el Señor nos llena, para eso el Señor nos capacita. Y Pedro era una persona que tenía todo esto, todo, y al mismo Jesús con él. A un lado comía con él, dormían en la misma casa, oraban juntos. Y él tenía todo esto, pero Pedro estaba atravesando este problema, esta dificultad. Si leímos leyendo el versículo 75 del mismo capítulo 26, 75. Lo va a leer el 74 y el 75 del mismo capítulo 26. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho: antes que cante el gallo me negaréis 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ese momento, esa vida de Pedro, en ese instante el Señor habló fuertemente a Pedro y hizo recapacitar en todo lo que había hecho y en su actitud y en su manera de ser en los últimos momentos. No sé qué le hizo recordar Jesús a Pedro. Si quizás cuando lo vio por primera vez, a lo mejor Pedro se acordó cuando estaba caminando sobre el agua. Bueno, no sé. Pero así como dicen, ¿verdad? Que cuando ves la muerte ya enfrente, ves toda tu vida así, ¡fum! A lo mejor Pedro se acordó de todo lo que había hecho con Jesús. Y yo quiero pensar que Pedro no estaba arrepentido porque lo había negado, porque ya lo había hecho. Sino yo quiero pensar, y esto es yo pensando, que Pedro estaba arrepentido por el carácter que había tomado un tiempo atrás. Porque él sabía que iba a morir Jesús. Él sabía por lo que tenía que atravesar. Él sabía que tenía que haber ese juicio. Él conocía todo esto. Yo creo pensar que él dijo y volteó su mirada hacia atrás y dijo: mira cómo he actuado. Mira cómo he sido. Mira cómo he apuntado. Esto no es lo que quiere Jesús para mí. Esto no es lo que el Señor tiene para mi vida. Eso no es lo que el Señor tiene planeado para mi futuro. Y bueno, dice que lloró amargamente, y en ese llanto, en esos momentos, yo sé que estuvo platicando con Dios y estuvo en una comunión con Dios, y por el momento que haya sido, por el tiempo que haya sido, el Señor empezó a mover su corazón.
y empezó a cambiar su corazón. Empezó a quitar de su mirada lo que no pertenecía. Y empezó a cambiar su mirada y moverla otra vez más hacia Dios. Porque la tenía puesta en el hombre. Porque su hombre carnal era el que había dicho que no iba a negar a Jesús. Y empezó a mirar una vez más a Dios y voltear su mirada hacia el cielo. Y mire, y de ahí en adelante usted puede ir y ver la vida de Pedro y todo lo que él hizo. Todo lo que él hizo. Y hizo cosas grandes para el Señor. Y empezó a predicar la palabra del Señor llena de amor. Dejó de condenar y empezó a predicar la salvación. Pero es que, pastor, y de las personas que no quieren cambiar, bueno, pues acuérdese del momento que usted no quería cambiar. Acuérdese de esa situación cuando usted estaba en la misma dificultad o estaba en la misma situación y no podía salir adelante. ¿Verdad que el Señor lo sacó? Sí. ¿Verdad que el Señor lo libró? Sí. ¿Verdad que el Señor lo cambió? Sí. Bueno, entonces va a ser lo mismo con aquella persona. La iglesia se hizo para vendar al necesitado, para predicar la palabra del Señor, para predicar la salvación que Él nos ha dado. Y las personas que lleguen a este lugar necesitan amor, necesitan comprensión, necesitan gente que esté para bendecirlos, no para maldecirlos. Usted no juzgue, porque cuando usted juzga, a mí me duele. Y aunque yo no esté delante de usted, cuando usted dice a alguien en contra de alguien más, a mí me llega la noticia. Y yo no necesito pajaritos que me digan. Y a mí me duele. Y me duele mucho. Porque digo, Señor, ¿cómo es posible, Padre, si yo predico tu amor? Si yo hablo de la salvación, si yo hablo de tu perdón, Padre, a la iglesia y lo hago notorio cada domingo, Padre, ¿cómo es posible que digan, pues mira, pues mira? No. Y mire, cuando usted hace esto, y si yo estoy donde usted está, como dicen los chavos hoy en día, yo me sordeo, porque eso no edifica mi alma, me destruye. Y si usted quiere ver un pastor destruido, siga platicando, hágalo. Destrúyame, si es lo que quiere. La iglesia es donde se muestra el amor de Cristo. El amor de Cristo. Un tiempo atrás yo le dije al Señor, Señor, yo sé que de Impacto de Vida muchas familias se van a ir, muchas. Van a llegar nuevas, van a salir, algunos van a salir disgustados, que la hermana le dijo que no la abrazó, que no sé qué, quién sabe qué tanto, Padre. Porque es en todas las iglesias. Pero Señor, las que se vayan, que no se vayan dolidas, Padre, por lo que alguien le dijo. Porque tu iglesia, Impacto de Vida, es una iglesia diferente, que practica el amor, que practica el amor de Dios, que practica la misericordia del Señor, no que apunta, ni señala, ni envidias. Bueno, hay tanta cosa que destruye la iglesia. Yo no quiero nada de eso, Señor, en Impacto de Vida. Nada, Señor. Tú tráele memoria a cada una de las personas en Impacto de Vida. Cada día acuérdales de dónde los sacaste, Señor, y que no están aptos para juzgar, que no están aptos para señalar, Señor, sino que están aptos, Señor, para dar una palabra de aliento, sino que tu Espíritu Santo está en su corazón para levantar al caído, Señor.
Esa es la predicación del Señor. ¿Por qué cree que el Señor dice que Él no quiere que nadie, absolutamente nadie perezca? Él no quiere que nadie se vaya, al infierno. Él no lo quiere. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué le dijo a Pedro hasta 70 veces, 7 Pedro, si es necesario, los vas a perdonar? Porque Él de misma manera con nosotros lo hace. Si 1000 veces le fallamos, 1000 veces el Señor nos perdona. Y yo quiero pensar, y yo estoy seguro que Pedro empezaba a examinar cada una de estas cosas cuando el Señor le dijo: me vas a negar cuando cante el gallo 3 veces. 3 veces me vas a haber negado. Y yo quiero pensar que Pedro escuchó ese gallo, ya lo había negado 3 veces, se hinca y empieza a llorar amargamente y dice: Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho, Padre? ¿Qué he hecho? Me he convertido en una persona que apunta, me he convertido en una persona que duda de tu perdón, que quiero ponerle un número a las veces que pueda perdonar a mi vecino, que he puesto mi mirada en el hombre y no en el cielo. ¿Qué he hecho, Señor? Y yo estoy seguro que Pedro tenía esta conversación con el Señor y le decía: Señor, te he fallado, te he negado, Padre, pero más allá de haberte negado, me duele, Padre, que he cambiado tu predicación, que he cambiado tu evangelio, Padre, por tener mi mirada en el hombre, por voltear a ver si mi vecino está haciendo bien. Es que aquel lo hace, yo también lo hago. Mentiras. Es que, Señor, mira cómo lo estás levantando y fíjate lo que está haciendo. En vez de que digamos: mira, Señor, en el pecado en el que está, sácalo, líbralo, levántalo, dame palabra para darle aliento. Nos hemos vuelto en un cuerpo de Cristo disfuncional. Nos hemos vuelto en un cristiano que solamente está para señalar. Basta de eso. Basta de estar en la situación en la que estaba Pedro. No juzgues, no apuntes, no trates de dar dirección cuando el Señor no te la ha dado y no te ha dicho que lo hagas. Predica el amor, practica el amor de Cristo. Practícalo. Que te conozcan por tu fe, porque eres diferente, porque no señalas, porque no apuntas, sino predicas amor. Que te conozcan por eso. Que la gente que esté aquí y que caiga, que pueda regresar. Sí, quizás con la cabeza caída y con pena y no quiero ir porque qué van a decir, pero que vengan porque sepan que el impacto de vida lo van a recibir con un brazo, con un abrazo, con el corazón abierto, que se sientan cómodos, que pueden venir a recuperarse de lo que han hecho. Todo esto yo sé que Pedro lo atravesó y que le decía: ¿cómo es posible que yo haya actuado de esta manera? Pero cuando Pedro se levanta de ese llanto amargo que tuvo con el Señor, se levanta como una persona diferente. Se levanta totalmente transformado y cambiado, renovado por el Espíritu Santo. Y mire, usted vaya y lea todo lo que hizo Pedro, lo que está escrito en la Biblia. Y es un asombro lo que él hizo. Y no perdió en ningún momento la esencia de la doctrina del Señor. No perdió en ningún momento el caminar en rectitud, el caminar en santidad, el vivir en santidad. En ningún momento dejó de hacerlo. Él siguió al pie de la letra la palabra y todo lo que le enseñó su Jesús. Pero ahora miraba el mundo de una manera diferente, lo miraba a través de los ojos de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, cada uno de usted, ha venido arrepentido a los pies de Cristo? Y dígame cuántas veces Jesús lo ha negado y lo ha rechazado.
¿Verdad que nunca? No tenemos la condición para rechazar a las personas tampoco. Si el Señor quiere llenar esta iglesia de personas, lo va a llenar de gente que nosotros menos creemos que estén en la iglesia. Lo va a llenar de personas que nosotros en ningún momento pensábamos que iban a cambiar, que iban a hacer, que el Señor los iba a salvar. Y tenemos que estar preparados para empezar a ver estas bancas llenas de personas que digamos, órale, mira este. Porque si no el Señor nunca va a hacer. Porque si no el Señor nunca va a llenar. Si no va a decir, no, pues iba para Impacto de Vida, pero no, pues ahí se cree en Dios. Vamos a mandarlo para otra iglesia. Seamos como Pedro. Pedro tomó un giro de 180 grados y empezó a predicar y empezó a ser usado y utilizado por la presencia, por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el libro de Hechos? Lea el libro de Hechos y le va a predicar mucho sobre Pedro. ¿Quién estaba predicando al principio de Hechos? ¿Quién? A ver, ¿quiénes han leído Hechos? ¿Quién predicaba en el aposento? ¿Quién? Cuando de repente como que llegó algo a ese lugar donde estaban reunidos. ¿Quién era el que predicaba? ¿Quién era el que hablaba? ¿Quién estaba lleno de la presencia del Señor? ¿Quién era? Pedro. No Mateo, ni Juan, ni Lucas, ni ninguno de los otros discípulos, sino que Pedro estaba predicando. Cuando de repente dice la palabra del Señor que entró como un viento recio, y dice que todos los que estaban en esa casa empezaron a hablar nuevas lenguas que el Espíritu le daba a cada uno de los que estaban ahí para que hablasen. Pedro estaba al frente de esa casa predicando de la palabra del Señor, del Espíritu Santo. Cuando de repente el Espíritu Santo viene y se derrama sobre ese lugar. ¿Por qué? Porque Pedro dejó atrás lo que era, sus errores, sus momentos en el que apuntaba y el que cuestionaba a Jesús. Dejó atrás la mirada en el hombre y la empezó a poner una vez más en Dios. Pedro estaba allí predicando. Y mire, todas las grandezas que hizo Pedro son enormes y son muchas. A mí siempre me va a seguir asombrando que la gente sacaba desesperadamente al enfermo a la calle para que Pedro pasara y la sombra de Pedro tocara al enfermo y fuera sanado. Nunca me va a dejar de asombrar eso, nunca. Aunque al Señor le plazca hacerlo conmigo, no me va a dejar de asombrar que Pedro lo hacía después del proceso que había atravesado. ¿Cómo era eso que la persona, mire, las personas no sabían ni qué hacer con el enfermo y sabían que iba a venir Pedro? Sácalo allá a la banqueta. Estírale las patas para que le alcance la sombra de Pedro, pero haz algo porque va a pasar Pedro. Ese profeta, ese siervo del Señor, no sé ni qué llamarle, decía la persona, porque no conocían de la predicación. Pero sácalo que ahí viene Pedro. Pedros, aquí los necesitamos. Aquí. Que estén dispuestos. Que estén llenos del Espíritu Santo. Que se atrevan a salir y a ver, Señor, a ver a dónde me llevas. Pero donde me lleves, muéstrame tu gloria, muéstrame tu poder, muéstrame lo que tú tienes que hacer.
Porque no había día alguno que Pedro no predicara, no había día alguno en el que Pedro no profetizara, no diera palabra, no diera lo que fuera que el Señor tenía para él. No había día que Pedro no obrara de esa manera. Siempre era su pan diario, era su motivo. Si él no lo hacía, se moría Pedro, porque él vivía para eso. Pedro es el que nos relata la Biblia que predicaba a 5,000, a 3,000 y todos eran salvos. Y en forma de burla y un chiste muy común entre cristianos y pastores, y ahora predicamos 5,000 veces y se salva uno. Y lo dicen todos, y sí te causa risa quizás. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Si el Señor va a levantar esta iglesia, tenemos que ponernos a trabajar. Tenemos que ponernos a hacer y dejar de apuntar. Y aquel que no puede salir del pecado, acercarse y decirle: hermano, yo conozco su condición, pero yo no vengo a juzgarlo. Yo vengo a decirle que yo atravesé por lo mismo, hermano. Que yo no podía dejar los vicios. No los podía hacer. Y hermano, yo estaba en la iglesia y en los vicios, en la iglesia y en los vicios, así como usted, hermano, y no se ofenda. Yo estoy aquí para levantarlo y decirle que el Señor me cambió y lo va a hacer con usted. Y con aquel que no puede. Y bueno, infinidad de cosas que nos pueden detener. Hermano, ¿usted cree que no puede dejar eso? Claro que lo puede hacer, porque yo lo dejé de hacer. ¿Usted cree que el Señor no lo puede levantar de esa enfermedad? Claro que lo puede hacer. Y extender una palabra de aliento y levantar al que está caído. Eso es lo que hacía Pedro. Eso es lo que hacía Pedro. Y Pedro, ¿sabe qué también hacía? Imitaba el carácter de Cristo. Y era como su Cristo. Por eso es que Pedro salió adelante. Por eso es que Pedro hizo y deshizo como el Señor le mandó que lo hiciera. Y ese nada más fue Pedro, y toda una revolución que causó. En la palabra nos habla que todos los profetas fueron, y no, hombre, qué bárbaro, hicieron y deshicieron y se llenaron de la presencia. Y aún fuera de los apóstoles, Pablo y otros grandes predicadores que hubo en el tiempo, que empezaron a expandir la iglesia y que empezaron a hacer y a fundarla en Cristo. Y mire dónde estamos el día de hoy. Gracias a esos hombres, gracias al Espíritu Santo que encontró esos corazones dispuestos, que ahora en día podemos predicar la palabra de nuestro Señor. Pero todavía allá afuera hay gente que necesita de la palabra del Señor, y es ahora nuestro tiempo de hacer por el necesitado. Porque usted ya lo conoce, porque usted ya lo ha experimentado, porque usted ya se ha acercado a su Dios. Y si todavía lo está conociendo, no importa, también podemos trabajar, también podemos salir y predicar lo poco que conozca. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro deber. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a poner a trabajar como Pedro? ¿Se va a poner a hacer y a orar como Pedro lo hizo? ¿O se va a sentar? La decisión es suya. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora.